Bienvenidos de nuevo al curso que se llama La Teología del Pacto. Estamos en la lección 9. Hemos estado estudiando todas las referencias de la palabra en griego diadeike que están en el Nuevo Testamento. Antes de empezar, quisiera que ustedes supieran que nuestro profesor, Ligon Duncan, una de las cosas que él quisiera enfatizar es que este término en griego, diadeike, debe ser traducido pacto en todas las veces donde se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero todo el mundo no está de acuerdo con él y vamos a ver principalmente dos pasajes donde hay controversia y también argumentos en ambos lados de cómo debe ser traducido este término, porque como ya hemos visto en clases anteriores, a veces se traducen diadeike como testamento o última voluntad. Pero esta no es la opinión del profesor Duncan y vamos a presentar sus argumentos apoyando su posición que diga o que dice que no, todos los términos deben de ser traducidos o todas las veces el término diadeike debe ser traducido pacto en el Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a dar un breve resumen de lo que ya hemos aprendido en esta clase 1, letra A. Estos tres pasajes, Lucas capítulo 1, Hechos 3 y Hechos 7, son importantes porque proveen tres ejemplos en los cuales el término diadeike es usado en el sentido de berit. Berit, como se usa en el Antiguo Testamento, en el sentido de pacto y no de la última voluntad y testamento. En estos tres pasajes es imposible traducir diadeike como testamento. Estos pasajes también enseñan que Lucas enlaza la venida de Jesús como el Mesías y el cumplimiento del pacto con Abraham. Eso fue obvio, ¿verdad? En Lucas capítulo 1. 2, la letra B, hacen también una conexión entre el cumplimiento del pacto con Abraham y el perdón de los pecados. Es importantísimo porque cada vez se menciona el cumplimiento de estos pactos, el énfasis es en el perdón de los pecados. Mientras que el tema del perdón de los pecados es muy prominente en las profecías acerca del nuevo pacto en Jeremías y Ezequiel, Isaías y otros, y es menos prominente en el pacto con Abraham. Sin embargo, Lucas enlaza la idea del perdón de los pecados con el pacto con Abraham. Pero eso también tiene sentido, porque el apóstol Pablo hace lo mismo. En Romanos 4, Pablo menciona que son dos dones, dos beneficios de la gran doctrina de la justificación por fe, porque en el mismo contexto donde Dios había dado esa promesa de la justificación en Génesis capítulo 15, versículo 6, el primer don de la justificación, ¿cuál es? ¿El perdón? Ese segundo, el primer don es la justicia misma de Jesucristo, que se nos transmite, se nos imputa, que se nos otorga, que se nos cubre la justicia de Jesucristo. Y Pablo dice que segundo, en Romanos 4, es el perdón de los pecados. En otras palabras, es implícito si Jesús no se está cubriendo con su propia justicia, no se está aceptando basado en su récord de obediencia, pero al mismo tiempo nos está perdonando de nuestros pecados. Estamos viendo que en todos estos pasajes, los escritores del Nuevo Testamento mencionan constantemente el beneficio del perdón en el cumplimiento de las promesas del pacto en el Antiguo Testamento. El perdón de los pecados es sumamente importante y hasta en casi todos los pasajes es prominente. El perdón de los pecados es el don prominente. Y para mí eso es buenísimo, porque es lo que nosotros necesitamos, el perdón y el alivio de entender que
mi Dios me acepta, me perdona, me cubre con la justicia de Jesucristo, pero me acepta y me perdona y yo puedo buscar mi refugio en Él. Por eso estoy seguro, los apóstoles enfatizan la importancia del perdón de los pecados como el cumplimiento, el beneficio número 1 del cumplimiento del pacto. Número 3, la C. Finalmente, el canto de Zacarías en Lucas 1 da evidencias de que no es correcto decir que no hay pensamiento de pacto en los evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir Mateo, Marcos y Lucas, excepto en las narrativas de la última cena. No es correcto, está en el capítulo 1. Algunos eruditos hacen esta aseveración, pero lo que se ve aquí en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es que aún antes del nacimiento de Juan el Bautista, antes del nacimiento de Jesús, la gente ya está pensando en términos del Mesías llegando al mundo como el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Interesante. Y los siguientes 3 textos también son importantes, pero por razones diferentes. Y estos 3 textos tienen que ver con lo que Jesús enseñó en la última cena, en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Y lo que quisiéramos ver aquí es el papel de la idea del pacto en estos pasajes. ¿Qué significa diadeque en esos pasajes de la última cena? Primero, examinamos Mateo 26, versículo 28. Dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto es muy interesante porque cada frase en esta oración de Jesucristo se quita de una acertación o una promesa en el antiguo pacto. Por ejemplo, esta frase recuenta las palabras de la inauguración del pacto con Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 24, el versículo 8, donde dice, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia en esta frase comparada a lo que Jesús dijo? ¿Cuál es el cambio? En vez de decir, esta es la sangre, ¿qué dice Cristo? Esto es mi sangre. Entonces, no pudiera ser más claro. Jesús está tomando esta ceremonia de sacrificio donde los animales derraman la sangre y Él está diciendo, esto se refiere a mi sangre. Yo soy el que está cumpliendo todo lo que se implica por el sacrificio de animales y por el derramar de sangre en el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, es mi sangre. El pacto con Moisés habla de mi sangre. Él es el Cordero. El Cordero, exactamente. Moisés sacrifica los toros y luego rocía la sangre de la bestia en la gente y declara que la sangre es la sangre del pacto. Y así el pacto fue ratificado y sellado por la sangre. Y en la narrativa de la Cena del Señor en Mateo, el significado de la copa se relaciona de alguna manera a Moisés rociando la sangre en el monte. Entonces, ¿qué pudiera ser más claro? Esa sangre en el monte en verdad se refiere a mi sangre, a mi sangre. Pero es más, en resumen, en Mateo 26, el versículo 28, lo interesante es que pacto con Moisés, que Jesús está cumpliendo. En otras palabras, Jesús dice que estoy cumpliendo este pacto con Moisés. Y otra vez, eso es importantísimo porque a veces critican a Moisés diciendo que no tiene nada que ver con la gracia y es una repetición del pacto de obras y es puro legalista, pero no. Es que otra vez ese corazón del Evangelio
de pura gracia por la sangre, Jesús dice que esa sangre de animales se refiere a mi sangre. La única diferencia en la interpretación en Éxodo 24, versículo 8, en la Septuaginta, versión del Antiguo Testamento en griego, y Mateo capítulo 26, el versículo 28, es la palabra mi, como ya hemos dicho, mi. Eso sugiere que hay una conexión íntima entre la sangre de Jesús y la sangre que fue derramada en el Sinaí. Eso significa que la sangre rociada en el Sinaí señalaba, apuntaba, profetizaba la sangre de Jesús. Por tanto, Jesús se ve cumpliendo las provisiones del pacto con Moisés. Jesús mismo cumple el pacto con Moisés. Y la C, otro énfasis. Al final del versículo 28 hay otra frase muy significativa. Jesús concluye para el perdón de los pecados. Mateo enfatiza que el propósito del derramar la sangre fue para el perdón de los pecados. Tal como Lucas enfatizó el perdón de los pecados en el pacto con Abraham, Mateo enfatiza el perdón de los pecados, el tema que fue prominente en las promesas y profecías del nuevo pacto. Pero Mateo conecta la idea al pacto con Moisés. El perdón de los pecados se conecta al pacto. Pero hay mucho más. Marcos capítulo 14, el versículo 24, encontramos casi la misma frase. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Aparentemente esto es una interpretación del arameo que Jesús hablaba al griego. Esto alude a Éxodo capítulo 24, el versículo 8, y la única diferencia entre los dos textos en la conectiva M-O-U, mu, en griego, traducido mi en español, la frase es la frase que por muchos es derramada. Entonces, ¿de dónde viene esa frase? Ahí dice, ¿no? Posiblemente por Isaías 53:12. Sí, ¿qué dice? Llevará sobre sí el pecado de muchos. Oh, entonces, el pecado de muchos. Entonces, Jesús está citando también el pacto con Moisés, aplicando la sangre, que es mi sangre, pero al mismo tiempo está conectando su muerte, que es por muchos, sacando la frase de otra profecía que tiene que ver con su muerte, diciendo que mi muerte fue por muchos. Entonces, ¿quiénes son los muchos? El siervo sufrió por muchos. Muchos fue un término técnico que se usaba por los últimos profetas de Israel, que se refería al remanente, o es decir, a los fieles. Entonces Isaías y luego Jesús está diciendo que últimamente me sacrifiqué y derramé mi sangre por mi pueblo, por los fieles, por el remanente, los que quedaban en pacto con Dios, los que Dios iba a rescatar. Eso es una doctrina controversial, pero ahí se sacan la idea de la provisión particular. Jesús murió por su pueblo. Jesús murió por su gente. Jesús murió por los muchos, por el remanente, por los fieles, por los creyentes. Jesús murió por los creyentes. Entonces, lo que tenemos aquí no es solo una apelación al pacto con Abraham y al pacto con Moisés. Tenemos también una referencia a la profecía de Isaías 53, versículo 12. Una referencia a los muchos, una referencia al remanente de Israel. Y en los términos del nuevo pacto tenemos una referencia a los que recibieran las bendiciones
del nuevo pacto, diciendo Isaías que el siervo sufriente cargó con el pecado de muchos. Interesante, ¿no? Se saca de varios contextos, de varios de los pactos bajo el antiguo pacto. Interesante. Lucas 22, versículo 20, es otro texto donde se encuentra el término pacto. Versículo 20. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Es interesante que cada apóstol enfatiza otro aspecto del antiguo pacto, ¿verdad? Y aquí el énfasis está en las profecías del nuevo pacto, y Jesús está diciendo: aquí estoy cumpliendo todo lo que Dios le había prometido en las profecías de Ezequiel y Jeremías, también algunos de los profetas menores, y hasta las profecías de Isaías. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El lenguaje es similar al lenguaje de Mateo y Marcos, pero también se ven algunas diferencias muy significativas. Similares, todos mencionan la sangre derramada, todos mencionan pacto, pero aquí Lucas menciona nuevo pacto. Su énfasis es en el nuevo pacto, en las profecías de Jeremías y Ezequiel. Interesante. Entonces están cubriendo todas las bases, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, aquí en el cumplimiento de Jesucristo. 3 observaciones, eso es un resumen. La naturaleza vicaria de la acción de Jesús. Lucas enfatiza la naturaleza vicaria de cómo Jesús va a usar las palabras por ustedes. En Mateo dice para muchos, en Marcos se dice para muchos, y en Lucas es por ustedes. Hay un énfasis en la naturaleza vicaria y sustitutiva de la acción de Jesús como sacrificio de pacto. Ya estudiamos esto, ¿verdad?, en otras clases, por la presuposición que dice uper en griego, por, en nombre de, en lugar de, representando a los muchos. Es decir, Cristo murió mi muerte. Él murió en mi lugar. Él recibió el castigo que yo me merezco. Se llama naturaleza vicaria, se llama sustitutiva, se llama vicaria por lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar, representándonos, y es como si nosotros muriéramos con Él, unidos a Él en la cruz. B. La copa y el nuevo pacto. La distinción al pacto de Mateo y Marcos, Lucas identifica la copa con el nuevo pacto. Ya hemos dicho eso. Es su distinción, nuevo pacto. Esto se refiere al nuevo pacto en Jeremías. Mateo y Marcos conectan este lenguaje con el pacto mosaico. Entonces ellos hacen más referencia a la sangre derramada en el pacto con Moisés. Y Lucas, en este versículo 20 del capítulo 22, conecta el lenguaje de pacto al nuevo pacto. Apenas empezamos con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y Jesús, aún en estos evangelios, Jesús se ve como el cumplimiento del pacto con Abraham y con Moisés, y el cumplimiento de las profecías del nuevo pacto en Jeremías y de las demás profecías en Isaías 53. Entonces, ya hemos cubrido mucho territorio solo con Mateo, Marcos y Lucas, ni hemos examinado las escrituras de Pablo. También se conecta mucho las Pascuas con todo lo que se menciona en los pactos anteriores. También en la Cena del Señor hay una conexión a las Pascuas bajo el pacto con Moisés, donde Jesús dice mi cuerpo y mi sangre. Estas palabras aparecen en Mateo, Marcos y Lucas,
Y obviamente se hace referencia al sacrificio en Sinaí, lo que Dios le había dado al Moisés bajo el pacto con Moisés, mi cuerpo y mi sangre. Y este teólogo, Joaquín Jeremías, ha argumentado que esas palabras describen las dos partes constituyentes de un animal sacrificado, cuerpo y sangre. Por eso cuando Jesús aplica esas palabras a sí mismo, Él se está describiendo como un sacrificio. Y Él está dando esa palabra de instrucción durante la comida de las Pascuas. Y por lo tanto se está refiriendo a sí mismo como el Cordero último de las Pascuas. Y ahí terminan las Pascuas, porque Jesús instituye otra ceremonia, otro sacramento. Por lo tanto, lo que Mateo, Marcos y Lucas están señalando en sus narrativas de la Cena del Señor es que la muerte de Jesús es el sacrificio de las Pascuas. Y eso establece el nuevo pacto. Entonces hay otra cita aquí de Joaquín Jeremías. Jesús describe su muerte como sacrificio escatológico, es decir, que tiene que ver con las cosas finales. Su muerte vicaria arranca la operación del rescate final, el nuevo pacto de Dios. De que pacto, el reino de los cielos, el contenido de esta administración, el cual es mediado por su muerte, la comunión perfecta con Dios dentro de su reino basado en el perdón de los pecados. Todo eso se conecta por Jesús en la última cena como cumplimiento de todas las profecías del nuevo pacto. Resumen. Son 5 ideas, rapidito. El resumen de contenido de pacto en los evangelios y en el libro de los Hechos. La obra redentora se ve como un cumplimiento de la promesa a Abraham. Ya hemos dicho eso varias veces. El pacto con Abraham es mencionado explícitamente en Lucas y en el libro de los Hechos. 2. La venida de Cristo es el cumplimiento de la promesa para bendecir a las naciones por medio de Abraham. Eso se refiere a Génesis capítulo 12 y mucho de lo contenido entre capítulo 12 y capítulo 22. Porque Dios le había prometido a Abraham que por medio de él iba a bendecir a todas las naciones. Y en el contexto de Lucas, capítulo 1, versículo 72, y Hechos, capítulo 3, versículo 25, eso se conecta a la idea de perdón de los pecados. Ya hemos dicho eso, que perdón es un beneficio sumamente importante, como quizás el primer beneficio de los pactos. No solo se menciona el pacto con Abraham en términos de las bendiciones en las naciones, se expresa como sumamente importante con respecto al Evangelio, llegando a los gentiles. Entonces, esta conexión de bendecir a las naciones también es un énfasis en el cumplimiento de Jesús. Las naciones y el perdón de los pecados se enlazan con el cumplimiento del pacto. Número 3. Hay un enlace directo entre la obra de Jesús y el pacto con Moisés. Mateo y Marcos enlazan directamente la obra de Jesús y el pacto con Moisés. Ese lenguaje viene explícitamente del monte Sinaí. Ya hemos visto eso, porque se menciona la sangre y Cristo había dicho que es mi sangre. En Mateo 26, versículo 28, el perdón de los pecados enlaza directamente en la obra de Jesús que cumple el pacto con Moisés. Asimismo como el perdón de los pecados es el cumplimiento del pacto con Abraham, según Lucas. En Mateo y Marcos, el lenguaje derramado por muchos parece conectar la idea del pacto con Isaías 53, versículo 12, el sirviente, sufriente y las promesas que su muerte es para muchos. También el concepto se menciona del sirviente sufriente en Mateo 26, versículo 28, conecta los sufrimientos de Jesús en las profecías de Isaías, prácticamente en todo el capítulo. Y último, la cena del Señor y las Pascuas. La copa en Lucas 22, versículo 20, es conectada al nuevo pacto.
Abraham, Moisés, nuevo pacto y las profecías de Isaías 53 y el siguiente sufriente se enlacen y todo se conecta y todo se cumple en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. En adición, Mateo, Marcos y Lucas. Las palabras de institución de la Cena del Señor sugieren que Jesús mismo es el Cordero de las Pascuas. Él es el Cordero de Dios, como dice Juan en su Evangelio. Los autores están conectando las Pascuas y la Cena del Señor. Esto se refiere a que la sangre del Cordero sacrificado en Éxodo establece el rescate del pueblo. Y la muerte de Jesús como el Cordero de las Pascuas rescata a su pueblo de la destrucción por causa de sus pecados y la trae a bendición. Wow. Vez tras vez en todos esos pasajes la palabra diadeque quiere decir pacto y no testamento. Muy bien, vamos a ver todas las referencias donde se presenta el término diadeque en las cartas de Pablo. Voy a leer empezando en el capítulo 9 del libro de los Romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Bueno, en ese pasaje vemos la forma plural, que no tiene gran significado, pero es importante porque la Biblia y Pablo, específicamente Pablo, a veces él presenta el término diadeque en forma plural, indicando que habían varios pactos en el Antiguo Testamento bajo el solo pacto que se llama el pacto de gracia. Y también el teólogo, el doctor Palmer Robertson, en su gran libro que se llama El Cristo de los Pactos, plural, también pone esta palabra en la forma plural. Y cuando estamos hablando de las varias traducciones, algunos comentaristas dicen que esta palabra diadeque debe de ser traducida ordenanzas o mandamientos. Y vamos a ver que en verdad esa traducción no tiene mucho apoyo o respaldo entre los demás teólogos. Pero también el profesor teólogo James Dunn, un teólogo de la nueva perspectiva, dice que Pablo se está refiriendo al pacto dado a Abraham, renovado con Isaac y Jacob, o se está refiriendo al antiguo y al nuevo pacto. Es decir, para poder explicar por qué está en la forma plural, él está diciendo que Pablo se está refiriendo a los pactos renovados, primero con Abraham y luego con Isaac y luego con Jacob. Y bueno, y también otra perspectiva de él es que Pablo se está refiriendo a la distinción entre el nuevo pacto y el pacto con Moisés. Lo más significante de esta discusión es notar dos ideas conectadas a estos pactos. La primera idea es que los pactos pertenecen a los parientes de Pablo según la carne, los israelitas. Esto es enfatizado en los versículos 3 y 4. Ya hemos leído esto, pero Pablo dice en el versículo 3,
desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Bueno, esta sección crea bastante controversia porque los dispensacionalistas usan este texto para respaldar su posición que dice que todas las promesas de los pactos del Antiguo Testamento tienen su aplicación solo en la nación política de Israel. Pero vamos a ver que Pablo en este mismo contexto presenta su principio acerca de la hermenéutica que refuta por completo esa idea. La segunda idea que Pablo enfatiza es que los herederos legítimos son los hijos de la promesa, así como él dice en versículos 6 a 8. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, dice Pablo, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Muy bien, entonces, ¿cuál es? En un sentido, los hijos naturales, o decir los parientes biológicos de Pablo, sí tienen ciertos privilegios. Ya hemos estudiado esto en clases anteriores, pero valdría la pena revisar un poquito. ¿Qué beneficio es ser judío? Pablo hace esta pregunta en capítulo 3. Y dice, bueno, tiene mucho significado. Hay muchos privilegios por ser judío. En primer lugar, Dios le concedió su propia palabra a través de los profetas a este grupo que se llama judíos. Entonces, y también Pablo menciona la adopción como hijos en el sentido externo y típico. Es decir, él adoptó esta nación para que por medio de esta nación alcanzara a todo el mundo la gloria divina. Entonces los israelitas experimentaban la gloria shekana en el tabernáculo. También la ley se les dio por medio de Moisés. También tenían el privilegio, dice Pablo, de adorar a Dios. Tienen todas las promesas dadas a través de una serie de pactos. Y por supuesto, la gran ventaja y privilegio es que todo el mundo tenemos a Cristo Jesús, que es un descendiente biológico de este grupo de judíos. Entonces, tiene mucho beneficio. Es decir, lo mismo pasa hoy en día, es que hay muchos hijos que salen de iglesias reformadas y han experimentado todos los beneficios, han recibido toda la sabiduría de parte de sus padres, de parte de sus pastores, tienen los principios para poder vivir con éxito, tienen también la ética cristiana y ellos saben cómo relacionarse con otra gente, y a pesar de que han rechazado a Cristo como su Salvador, todavía están experimentando un montón de beneficios. Es igual con los judíos. Los judíos hasta hoy están experimentando muchos beneficios, muchas bendiciones en todas las partes del mundo, y entonces por ser judío tiene mucho beneficio. Pero Pablo también hace este punto con claridad. La segunda idea es que los herederos legítimos son los hijos de la promesa. En verdad, es verdad que ciertos privilegios pertenecen a los hijos biológicos de Israel, pero paralelamente con estos privilegios, Pablo enfatiza que los legítimos descendientes de Abraham y los legítimos herederos de la promesa no son los hijos según la carne, dice Pablo, sino los hijos
de la promesa, según los versículos 6, 7 y 8. En versículo 6, Pablo expresa un principio de la hermenéutica muy significante. No todo Israel es Israel. Por supuesto, hay elegidos dentro de este grupo, pero no todos son el Israel de Dios. Así que en cualquier iglesia, no todos puede ser miembro, pero no haber nacido de nuevo. El versículo 8 aclara este principio enfáticamente. Hay que notar que esto es muy diferente a lo que dicen los dispensacionalistas clásicos, que insisten en que estas promesas pertenecen a los hijos de Israel según la carne. Pero para ser justos, hay que notar que los dispensacionalistas progresivos dicen que estos textos pertenecen a los dos grupos, es decir, a los hijos biológicos, pero también a los hijos de la promesa. Pero entendemos y aceptamos este principio en el versículo 6 de Pablo: no todo Israel es Israel. Porque en contraste, Pablo dice que los verdaderos descendientes de Abraham son los hijos de la promesa. Versículo 8. Los hijos verdaderos de Abraham, según Pablo, no son los hijos según la carne, sino los hijos según el Espíritu, los hijos de la promesa. Esta es la otra referencia, Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Recuerden que en Mateo y Lucas y Marcos, y también las citas que examinamos en el libro de Hechos, siempre cuando se menciona el gran beneficio de las promesas del nuevo pacto, el perdón de los pecados, siempre se menciona. Y en las citas de Isaías 27, versículo 9, en el Septuaginta, dice, la segunda parte de este versículo viene de Isaías 27, 9, de la Septuaginta, cuando yo les quite sus pecados. Aquí el pacto se menciona en el contexto donde Pablo está discutiendo la elección de Israel. Bueno, en esa sección notamos dos cosas. El pacto está explícitamente conectado con o al perdón de los pecados, ya hemos mencionado eso. Este es un tema recurrente, lo hemos visto en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y ahora en Romanos. Pacto y perdón de los pecados. Los dos conceptos siempre van juntos. En este caso, el perdón está conectado al perdón de todo Israel. Todo Israel será salvo porque este es mi pacto con ellos cuando les quite sus pecados. Es importante notar que esto tiene mucha referencia a la fidelidad de Dios, porque Pablo está respondiendo a la crítica que Dios no ha sido fiel a sus promesas de pacto. Pero Pablo está diciendo que no, todo Israel será salvo, en el sentido de que estas promesas son para todas las naciones, y cualquiera que acepte, que cree en Cristo, esa persona llega a ser parte de Israel. Y todo Israel, hablando de judíos, hablando de gentiles, formarán, como Pablo dice en Gálatas 6, parte del Israel de Dios. Claramente el énfasis de Pablo aquí es en la fidelidad de Dios a sus promesas, al pacto y al aspecto unilateral del pacto. Ustedes entienden esa palabra unilateral, dice que la acción empieza con Dios y Dios en verdad lo hace todo para salvar al individuo, para regenerarlo, para que esa persona nazca de nuevo. Y Dios toma la iniciativa y la obra de la regeneración pertenece solo a Dios. Es la iniciativa de Dios la que trae perdón y piedad a la gente de Dios. El teólogo John Murray dice, en una manera consiste con el concepto de pacto, el acento cae en lo que Dios hará, en lo que Dios hará.
el énfasis cae sobre monergismo divino. Ustedes entienden esa palabra. En la clase sobre la doctrina de la salvación explicamos que esta palabra viene de dos palabras, mono, que significa uno, ergo en griego significa energía. Entonces es una sola energía, es un solo poder. Se refiere al acto singular de Dios en la regeneración de los elegidos. El hombre no coopera en su nuevo nacimiento así como lo hace en su santificación. Ustedes entienden ese concepto, ¿verdad? Porque Dios tiene que tocarnos, darnos nueva vida, tiene que regenerarnos, hacer que nazcamos de nuevo, y eso es unilateral. Eso se llama monergismo. Solo Dios salva, pero al ser salvo nosotros al creer empezamos a crecer y tenemos que cooperar en la santificación, tenemos que participar, tenemos que disciplinarnos, ejercernos, tenemos que participar para que adquiriendo todos los medios de la gracia, cooperando con Dios, pero Dios también es el que santifica, pero nosotros también participamos, pero no en la regeneración. Ahora, saliendo de Romanos, vamos a examinar algunos textos en las cartas a los Corintios. Primera a Corintios, capítulo 11, versículo 25. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 24. Versículo 23. Aquí dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, y por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces vamos a examinar lo particular de este versículo. La primera cláusula es muy parecida al versículo de Lucas. Dice: es el nuevo pacto en mi sangre. También Lucas menciona en capítulo 22, versículo 20, esa frase. Pero en la segunda parte del versículo es distinta. Esta copa es el nuevo pacto. Hagan esto cada vez que la beban. Esas palabras no se encuentran en Lucas. Que la beban en memoria de mí. Esta es la primera vez que hemos visto este lenguaje. Este lenguaje no se encuentra ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. El énfasis de Pablo, él está enfatizando la muerte vicaria de Jesús por esa frase, la beban. La inauguración del pacto por el sacrificio, el nuevo pacto en mi sangre y el cumplimiento del nuevo pacto de Jeremías. Pero Pablo no incluye la frase de Lucas, derramada por ustedes, ni incluye la frase que se encuentra en los paralelos de Mateo y Marcos, derramada por muchos. Sin embargo, la idea de la muerte vicaria de Jesús está claramente presente en el lenguaje como la beban. Esto implica que es para ustedes y se encuentra en el lenguaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. En otras palabras, lo que nuestro profesor está diciendo aquí es que a pesar de que en ese versículo Pablo no menciona la frase por ustedes, pero él inserta la frase que la beban, implicando que es por ustedes, porque nosotros estamos participando en la cena y así participando en Cristo
Entonces, el profesor está diciendo que las dos frases la beban y por ustedes tienen referencia a la muerte vicaria de Jesucristo. En otras palabras, las dos frases implican que Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, murió nuestra muerte, sufrió la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Las dos frases que la beban participando en la muerte de Cristo y por ustedes implican muerte vicaria de Jesucristo. Muy bien, la proclamación en la última parte de esta sección, hagan esto en memoria de mí. Este lenguaje es particular o único en las palabras acerca de la copa en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas. Esta frase se encuentra en las palabras acerca del pan en los escritos de Pablo y en Lucas. Vemos algo ahí de formulario de pacto en estas palabras. En otras palabras, Pablo y Lucas quieren que recordemos el formulario antiguo del pacto. Pero el significado aquí es que Pablo está reiterando que cuando comemos del pan y bebemos de la copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, en memoria de Cristo, estamos proclamando su muerte hasta que venga. Nosotros pasamos mucho tiempo en el curso sobre los medios de gracia hablando del significado de esta frase. En sí, la Santa Cena o la Cena del Señor es un sermón visible, es una gran ilustración. Y en un sentido, cuando nosotros tomamos de la copa y comemos del pan, estamos predicando, estamos participando en la muerte de Cristo. Él murió por nosotros, muerte vicaria. Pero al mismo tiempo estamos identificando por fe, estamos unidos espiritualmente con Cristo, pero el acto en sí, participar en la Santa Cena, es predicar un sermón visible, es una gran ilustración de lo que significa el Evangelio. Tengo una pregunta. Si Jesucristo resucitó, la palabra, o sea que estamos constantemente proclamando la muerte, no entiendo, la frase proclamando la muerte. Solo quiere decir que es un sermón. Siempre es como predicar el Evangelio. Y hay otra frase donde Pablo dijo, no quiero saber otra cosa más que Cristo crucificado. En otras palabras, cuando no estamos diciendo lo que dicen los católicos, no estamos matando otra vez, no estamos crucificando otra vez a Jesucristo, pero al mismo tiempo la palabra proclamar quiere decir predicar, estamos proclamando, enseñando, anunciando que Cristo ha muerto por su pueblo. Hasta que Él venga. ¿Eso es católico o eso lo dice la Biblia? Hasta que Él venga. Dice los textos bíblicos. Pero Estamos si predicando el Evangelio hasta que venga Jesucristo, pero una de las formas en las cuales predicamos es por palabras, pero Sí. otra forma es por participar en la Santa Cena. Sí, pero la frase proclamar su muerte hasta que Él venga, ya Él resucitó, o sea, Él regresó, Él vino. Pero ¿por qué proclamamos la muerte y proclamamos la muerte y proclamamos la muerte y no en vez de la resurrección? No, sí proclamamos la resurrección, pero también otro principio de la hermenéutica es que en todos los textos donde los apóstoles exponen el Evangelio, no lo exponen en toda su gloria, en todos sus detalles, hay mucho más, obviamente. Obviamente Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que una parte esencial de proclamar el Evangelio es proclamar la resurrección de Cristo. Y tiene un párrafo completo de las evidencias de la resurrección de Cristo. No, tienes razón, pero aquí Pablo está enfatizando que la importancia
de la muerte. No, es que no hay nada más importante que la muerte. Uno podría argumentar que la resurrección es de igual importancia, pero no más grande, no más importante. La muerte es lo que, bueno, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, es que la muerte es lo que, la muerte y la resurrección es lo que nos salva, pero la muerte en la cual Cristo propició la justicia de Dios, lo que todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento con Moisés profetizaban esta gran muerte de Jesucristo, que en verdad nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Y por eso el énfasis en el nuevo pacto, primero la muerte, pero también la resurrección, como en las profecías de Ezequiel. ¿Recuerdas que en sus profecías acerca del nuevo pacto, él también enfatiza el acto de Dios resucitando a estos huesos muertos y también poniendo que la carne y también poniendo su espíritu para que vivan? En el nuevo pacto también se encuentra la resurrección, pero aquí en la cena del Señor el énfasis es en la muerte por la remisión de los pecados. Amén.